Y vamos a leer en 1 Samuel 24, 12 y 13. 1 Samuel, capítulo 24, verso 13. Sí, 24. Leamos el verso 12 y el verso 13. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios en el verso 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Amén. Amén. Dice así también en su Biblia. Amén, amén. Sí, bueno. Qué maravilla. Bien, vuelvo y leo. El verso 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar en contexto. Hemos extraído estos dos textos del capítulo 24 del primer libro de Samuel, pero vamos a entrar en contexto respecto a qué se viene hablando y por qué estas palabras salen de la boca de David, porque estas palabras fueron pronunciadas por David. Ahora, sabemos que David era perseguido por Saúl, sencillamente y llanamente por celos, porque nada malo le había hecho David a Saúl. De hecho, antes le había hecho bien, porque había peleado como siervo de Saúl en pro de la nación de Israel. Pero puesto que Saúl sabía que el Señor lo había desechado a él y en vez suya había elegido a David, entonces se llenó de celos contra él y procuraba quitarle la vida. Así que David huyó y a él se anexaron 400 hombres en Adulán. Y Saúl le perseguía en las cuevas, le perseguía en todo lugar donde oía que estaba, con el fin y el propósito de matarlo. Bueno, cuenta la Biblia que en cierta ocasión, mientras le buscaba, ellos estaban ocultados en una cueva. Pero Saúl entró a aquella cueva a cubrirse los pies, dice la Biblia, ¿sí? Un término bíblico para referirse a cuando se va a entrar a hacer una necesidad fisiológica. Amén. ¿Cierto? Amén. Y Saúl entró allí a la cueva y, no sé, tal vez estaba muy oscuro, pero no vio que allí estaba David con sus hombres. Y aquellos hombres le hicieron una sugerencia a David, ¿cierto? Y le dijeron, mira cómo hoy Dios lo ha puesto en tu mano para quitarle la vida. Ahora, sin embargo, David tuvo temor, dice la Biblia. Tuvo temor y ¿qué hizo? Cortó un pedazo del manto del rey. Y cuando el rey salió y estuvo a cierta distancia, entonces David habló a alta voz a lo lejos y le dice, bueno, si yo realmente quisiera matarte, pues aquí tengo una señal de que estuviste en mis manos, pero no es eso lo que voy a hacer. Y ahí es donde él pronuncia estas palabras y dice, juzgue Jehová entre tú y véngueme de ti Jehová. Pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Y qué es lo que queremos extraer en esta mañana respecto a esto? Vamos a tomar el verso 12 y el verso 13 porque allí está la información que queremos sintetizar. 1, el juicio y la venganza. Y 2, de los impíos saldrá la impiedad. ¿Qué es lo que quiere decir con este proverbio David a Saúl? Que los malos se comportan como los malos.
Es decir, si usted me persigue para matarme a mí, entonces yo no voy a hacer lo mismo contra usted. ¿Por qué? Porque de los impíos saldrá la impiedad. Ahora, es muy importante tener eso en cuenta porque a veces es la dinámica, ¿sí? La dinámica en la que el mundo obra. Es que tal persona a usted no le pagó, entonces usted tampoco le pague a él, ¿cierto? Es decir, obrar de la misma forma que obra el impío. Es que tal persona le hizo esto, pues hágale usted igual. Entonces, lo que dice David es: de los impíos saldrá la impiedad. Es decir, si yo me comporto de la misma manera que han hecho contra mí, pues estoy comportándome como se comporta el impío. Así que no habrá ninguna diferencia. Es lo que quiere resaltar David con esta frase. No podemos entrar en esa dinámica porque es que ellos hacen, entonces yo también hago. Y a Madeline la exhortamos mucho respecto a esto. Porque a veces ella se centra mucho en qué ve hacer a los demás, entonces yo puedo hacer porque fulano hace, ¿cierto? Y la vida no puede ser así. A veces las personas ven que alguien hace algo, entonces eso me da permiso para hacerlo, porque todo el mundo está haciendo eso. No debe ser una razón. ¿Por qué? Porque nuestro andar debe ser distinto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si todo el mundo está saqueando un lugar porque sencillamente hay una revolución o algo, entonces yo también tengo que saquear con ellos. Bueno, lo que la palabra de Dios dice es que de los impíos saldrá la impiedad. Si contra mí obran violentamente, entonces yo tengo el derecho de responder violentamente. Esto es lo que dice David aquí. Yo no me voy a comportar contra usted como usted se comporta contra mí. Gracias. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está diciendo David es: yo no soy impío como lo es usted. Sintetizando la idea, eso fue lo que dijo, ¿cierto? Usted está haciendo obra de impío al querer matarme sin yo haberle hecho nada malo. Pero yo no voy a hacer obra de impío levantando mi mano contra su vida. Pero ¿cuál es el punto central de esto? Ahora, ¿por qué Dios quiere que seamos así? Porque alguien podría decir, y es más, dentro de esta sociedad supuestamente civilizada, a la persona que es así la llaman boba o tonto, ¿cierto? Es que usted es tonto porque mire cómo le hicieron y usted no hace nada. Y así educamos muchas veces, o más bien educan a muchos niños, esta sociedad. Es que si en la escuela le pegan un golpe, mi hijo, pues responda usted con 2. Es que le zamparon una pedrada, pues póngale usted también otra en la cabeza. No se la deje montar mi hijo. Y muchas veces así se educan a los hijos. En una cultura básicamente de que si me hacen un mal, respondo con otro mal, ¿cierto? Pero la Biblia dice: de los impíos saldrá la impiedad. Ahora, entonces, cuando no obramos de la misma manera que el mundo obra, nos llaman tontos o bobos. Porque le quitó y usted no le quita. Yo tuve un dilema en cierta ocasión y son cosas con las que uno batalla, ¿cierto? Pero yo trabajé en una empresa donde a mí me contrataron por X cantidad de dinero, pero a ciencia cierta el sueldo no era del todo justo porque a veces había que pasar gran parte de la noche trabajando y eso no se veía tampoco en el sueldo, ¿cierto? Amén. El sueldo era el mismo y si había que seguir toda la noche el sueldo era el mismo. Entonces ahí donde uno dice, bueno, aquí como que hay una carencia de justicia. Pero trabajábamos tal vez más de 10 personas y las demás personas no decían nada. ¿Pero por qué? Porque muchas de esas personas extraían dinero a través de otros métodos. Así que su sueldo no era el mismo. Ellos siempre hallaban la forma de ganar algo más, pero no con formas muy honestas, ¿cierto? Sin embargo, pues yo dije, no, yo no puedo hacer eso porque la Biblia dice que lo que hagamos con los demás, eso harán con nosotros. Entonces, no me pagan lo justo, bueno, pero eso no me da mi pie para yo entonces robar el jefe, ¿cierto?
Porque es que a veces usamos ese argumento, ¿no? Pero es que usted lo ponen a trasnochar por tanto dinero, no, mijo. Cuando haya la oportunidad, mire a ver cómo se queda con un pedazo, ¿cierto? Y a ver cómo se cuadra. Claro, y lo cuadramos y lo justificamos con el hecho de que no, es que no me están pagando lo justo, entonces es justo yo robar. No, la Biblia dice de los impíos saldrá la impiedad, ¿sí? Si no están siendo justos conmigo, eso a mí no me da argumento para yo decir, entonces yo también voy a mirar cómo me cuadro haciéndole el roto a alguien, ¿no? O en este caso, haciéndole el roto a la persona que no me está pagando lo que considero que es justo. No. David dijo, no, yo no me voy a comportar igual a usted. Y el verso 12 dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Ahora, esto es importantísimo saberlo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué nos llaman bobos o por qué nos llaman tontos a veces? Porque no nos comportamos de la misma manera. Porque el mundo vive como si Dios no existiera. Como que yo puedo hacer lo que quiera y no pasa nada, nadie está viendo. Pero lo que dice David es, juzgue Jehová entre tú y yo. Es decir, hay un juez que todo lo ve. Todo, aún las cosas más pequeñas. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar y a tener una vida de temor de Dios. Que todo lo que yo hago, Dios lo está viendo. Y eso nos debe llevar a reflexionar y siempre a procurar hacer lo justo, ¿no? Siempre y cuando esté a nuestro poder y a nuestro alcance, siempre comportarnos como Dios quiere, sabiendo que Él está viendo todas las cosas. Y no solamente como un simple espectador, Él dice la Biblia que es juez de toda la tierra. No, que es que en tal corte no me hicieron justicia. Dios está viendo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y por eso Él no quiere que nos comportemos de la misma manera que el malo. No, entonces yo hago justicia por mi mano. No. Lo que dice David es, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti, Jehová. Es decir, están siendo injustos conmigo, listo. Pero yo tengo quien me defienda, quien juzgue mi causa. Amén. Y quien me vengue. ¿Sí? Porque la Biblia dice que Jehová es vengador. Amén. Él venga la injusticia, o sea, nosotros, a ver, ¿por qué Dios nos impide a nosotros ejecutar venganza? Porque normalmente el hombre cuando usa venganza lo hace bajo o el odio, o la ira, o el resentimiento. Amén. Y la Biblia dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios, ¿sí? Amén. Dicho en otras palabras, al hombre le es imposible ejecutar venganza en justicia, porque es influenciado por otros factores que son negativos y que pertenecen a la oscuridad. Pero Dios no tiene ese problema. Tanto la ira de Dios como la venganza de Dios se ejecutan en justicia, no en resentimiento ni en... Se ejecutan en justicia. Es decir, Dios puede derramar su ira sin dejar de ser justo. Es más, es justo al hacerlo. Por eso dice Apocalipsis, justo eres, Señor, porque les diste a beber sangre, pues ellos derramaron la sangre de tus siervos. Entonces, Dios puede hacer justicia y venganza, y Dios puede derramar su ira administrando justicia, a diferencia nuestra. Por eso Dios dice, no se vengan ustedes. No se comporten como los malos. Que pobrecitos, que... No importa que el mundo diga lo que diga. Ustedes hagan lo que es correcto. Dejen que yo estoy viendo. Amén. Yo juzgo todas las cosas y yo ejecuto venganza. Es lo que dice David en el capítulo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo. Véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Es decir, entrego en las manos del Señor el juicio. Porque es que hay gente que dice, bueno, si Dios existiera, ¿por qué los niños se mueren? ¿Por qué un niño es violado, o es matado, o es asesinado? Bueno, lo cierto es que para que el malo sea condenado, tiene que mostrar su maldad. Porque si no, ¿cómo se va a condenar al malo?
Si hay una persona que sencillamente es mala y perversa, pero Dios no le deja que haga nada malo, pues el día del juicio él va a decir, yo no he hecho nada malo. Pero Dios sabe que en el corazón es malo. Así que para que quede manifiesto que esa persona es mala, debe expresar su maldad. Pero la gente cree a veces que que Dios no está por ningún lado, porque eso pasa. Dios está viendo y Él es vengador. Así que seguramente la justicia de Dios lo va a alcanzar. Y podemos irnos a la historia de Acab. ¿Recuerdan a Acab? Esposo de Jezabel, marido de Jezabel. Ahora, Acab, dice la Biblia que le gustó por allá una viña, ¿cierto? La viña de Nabot. Le gustó la viña del hombre, tal vez era un hombre juicioso, un hombre que cuidaba bien sus cosas, que estaba muy bonita, muy arregladita, o tal vez por allí iba a pasar la avenida principal. Lo cierto es que a la cama le gustó, ¿sí? Y eso es otro problema que a veces uno ve en el mundo, que hay gente que se enamora de las cosas de uno y tiene que ser de él. No. Hay cosas que sencillamente son de uno y ya, ¿cierto? Y hay gente que carga envidia porque no le venden eso, porque no le dan eso, entonces, sí, y se llenan de envidia y hacen la guerra. Bueno, eso le pasó a Nabot. Pues el Acab se enamoró de su viña y él le dijo, te la compro por precio, ¿cuánto vale? O te doy una mejor. Él dijo, no, esta es la herencia de mis papás, yo no la voy a vender, es mi viña, yo no la voy a vender. Bueno. Pastor, perdón, ¿qué tipifica esa enseñanza allí a una vida cristiana? Bueno, nosotros tenemos una herencia, Amén. ¿sí? Así como Nabot, y podría también verse desde ese punto de vista. La Biblia dice que si somos hijos, entonces también somos herederos. Amén. Y este mismo Acab podría tener un tipo de Satanás, que a veces quiere como quedarse con nuestra herencia, ¿no? Quitarla, entonces como a veces insinúa al cristiano cosas, bueno, como le dijo a Cristo, todo esto te daré si postrado me adoras. Mentira, ¿sí? O sea, Satanás busca cómo le compra al cristiano, y el cristiano que no tiene la dimensión para comprender lo que Dios le ha dado en herencia, pues fácilmente puede vender por un plato de lentejas su bendición, ¿cierto? Pero Nabot era un hombre que tenía el tema claro. Mi heredad no está en venta, ¿sí? Y es importante que como cristianos tengamos eso claro, mi heredad no está en venta. Porque el diablo viene a uno a ofrecerle cosas a cambio de la heredad, ¿no? Mira aquí, mira esto, mira allí. No, mi heredad no está en venta, es lo que me ha tocado y líbrame el Señor es lo que dice Nabot, ¿cierto? De vender la heredad de mis padres. Bueno, el acá se fue y no comió, dice la Biblia, se acostó y se puso a patalear, pues. Y como la mujer de este hombre era como algo manipuladora y lo vio en esa condición, le dijo, ¿qué le ocurre? No, pues que Nabot no me vende su viña. Ah, no te hagas problema, le dijo, ¿cierto? Así que la perversa esta contrató unos falsos testigos para que dijeran que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. Y así fue, les pagó, los contrató y a Nabot lo mataron a piedra por blasfemo supuestamente. Ahora esta mujer le dice a Acab, murió Nabot, vaya y agarre la viña. Y Acab, ni corto ni perezoso, se fue a tomar lo que no era de él. Justo allí le viene palabra del Señor. Primera de Reyes 21, 19 al 23. ¿Quién lo lee, por favor? Primer libro de Reyes, capítulo 24, versículo 19
Y vamos a leer hasta el 13 lo que el Señor le mandó a decir a Acab. Leamos el 19, le mandó a decir a Acab. Y el 23 le mandó a decir a Jezabel. ¿Qué le mandó a decir acá? Verso 19. Verso 19. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y el verso 23 es la razón para Jezabel. 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Bueno, Jezreel era donde estaba la viña de Nabot, ¿no? Y el Señor lo que le dice a Acab es, mira Acab, ahí mismo donde los perros lamieron la sangre de Nabot, también lamerán tu sangre. ¿Sí? Así que un día había batalla y salieron entonces el rey de Israel y el rey de Judá a la batalla. Pero yo creo que acá algo ya como que se sospechaba, ¿no? Ahí es cuando el rey de Judá pide profeta de Jehová y aquí hay muchos profetas, mira, y todos dicen, sale a la batalla que van a vencer. Y uno se hizo unos cuernos de hierro, ¿cierto? Y así van a matar a sus enemigos. Pero el Acab sabía como que algo no andaba bien y bueno, el rey de Judá dice, bueno, ¿hay algún otro profeta? Bueno, hay uno, dijo Acab, ¿cierto? Pero siempre me profetiza lo malo. Tráiganlo, dijo el rey de Judá. Y trajeron a Micaías y Micaías dijo, no, vayan a la batalla que Dios les va a dar victoria. Te he dicho que me profetices lo que es, le dijo Acab. Ah, ¿usted quiere oír lo que es? Le dijo Micaías, ¿cierto? Bueno, te voy a decir lo que es. Veía yo al rey Jehová de los ejércitos en su trono y los ejércitos celestiales ante él. Y Jehová decía, ¿quién irá y engañará acá para que caiga en Ramot de Galaad, ¿cierto? En la batalla. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Mira la diversidad de pensamientos también dentro del ejército del Señor, ¿cierto? Pero por allá se levantó un fulano colado y alzó la mano, yo voy. El Señor lo miró y dijo, ¿cómo lo harás? Ser espíritu de mentira en boca de los profetas. Y el Señor le dijo, ve, porque ciertamente lo harás. Y por eso los profetas estaban engañados. Y esa fue la razón de Micaías. Sin embargo, se fueron a la batalla. Pero Acab iba pensativo. Así que dijo, no, él se disfrazó y vistió entonces al rey de Judá, si iba con sus vestiduras reales y él disfrazadito, porque dijo, bueno, si van a matar al rey, que lo maten a él, a mí no. Él se metió entre los soldados. Así que bueno, entrando en batalla, la orden del ejército enemigo era, a nadie maten sino al rey. Y cuando iban a matar al rey de Judá, él clamó a Jehová y el Señor es tan misericordioso que lo libró, estando del lado de los enemigos del Señor. Pero dice la Biblia que un hombre cualquiera lanzó una saeta a la suerte, ¿cierto? Y esa saeta se fue. Pero lo que hay que resaltar aquí es que más que a la suerte, esa saeta la tomó la justicia del Señor. Amén. Y la direccionó. Y dice la Biblia que se entró, ¿cierto? Por medio del quiebre de la armadura, ¿sí? Donde está la coyuntura, y lo hirió. Claro, se empezó a desangrar y pidió que lo sacaran del campo y lo llevaron hasta Jezreel y en Jezreel terminó muriendo desangrado y los perros se lamieron su sangre en Jezreel, donde Nabot tenía la vida. Entonces, más que suerte, más que aventura, justicia. Nada está a la suerte, nada está a la aventura. Lo que gobierna el universo es la justicia del Señor. Acab creyó que se podía salir con la suya porque se disfrazó, pero nada puede escapar de la justicia del Señor. Todo lo alcanza. Llegó el día en que alcanzó a Acab y tal como el Señor habló
respecto a su vida, así entonces ocurrió. No podemos escapar de eso, entonces. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Por eso Dios nos manda que estemos quietos. Es lo que dice la Biblia, estén quietos y vean la salvación del Señor. Es decir, no se pongan ustedes a ejecutar venganza, no se pongan a hacerle lo mismo que le están haciendo a ustedes respecto a la maldad, porque entonces serían malos como los demás. ¿Sí? Y allí es donde dice la palabra, si alguien te hiere una mejilla, ponle también la otra. Porque si yo entonces también le doy el manazo al otro, pues me estoy comportando como él. Y entonces se cumple lo que dice el proverbio antiguo, de los impíos saldrá la impiedad. Pero si yo le entrego a Dios mi causa, como David, que dijo, juzgue Jehová entre tú y yo, ¿sí? Y véngueme Jehová de tu mano. Entonces, si nosotros entendemos ese concepto, no vamos a estar en la preocupación o no nos vamos a dejar arrastrar por sentimientos contrarios. ¿Por qué? Vengarse de la mano de nuestra propia mano siempre vamos a incurrir en injusticia. Recordemos la historia también de David, ¿cierto? David, en medio del desierto, porque huía de Saúl, bueno, en ese entonces habían pastores. Los pastores estaban con las ovejas y el ganado en el desierto o buscando pastos. Y había un hombre llamado Nabal que era muy rico, dice la Biblia. Entonces, si era muy rico era porque sus ganados eran muchos. ¿Cuál era el problema? Que es que en ese entonces había merodeadores, ¿no? Que por allí, que estos, que lo otros. Entonces, tener ganado fuera era muy peligroso. Por eso las ciudades eran amuralladas. En fin, los sistemas diplomáticos no eran tanto como hoy, bueno, entre comillas. Pero tener ganado en el desierto era muy peligroso porque no faltaba quien quería robárselo. Mataban a los pastores y se llevaban el ganado. Bueno, David y sus hombres guardaron el ganado de Nabal, protegieron sus hombres, les dieron comida. Así que estos hombres estaban seguros mientras estaban bajo la protección de David con sus hombres en el desierto y donde estaban, ¿cierto? Bueno, en cierta ocasión les faltó la comida a David y a sus hombres y le mandó a decir a Nabal, ven, mándanos algo porque estamos sin comida, nosotros hemos protegido tu ganado y tus riquezas. Bueno, es lo más justo, ¿no? Que alguien apoye con algo, pues si te está protegiendo lo suyo. Amén. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos huyen hoy de sus señores. Yo no conozco ningún fulano. Se la volvió prendida. Mentira, o sea, tacaño, ¿por cómo no iba a saber quién era David? Alguien le había tenido que decir, no hay un fulano. Es más, David era famoso. David, desde que mató a Goliat, David se volvió famoso. Todo Israel sabía quién era David. Pero la segunda gelatina prendida cuando le dicen muchos saben que huyen de su amo, porque él huía de Saúl. Ahí le tira el claro, entonces hay un tema de partidos políticos, ¿no? Y abandonamos la justicia porque tal vez era del lado de Saúl, entonces no. O sea, y tal vez excusándose en su tacañez. Así que David dijo, no, móntese cada uno su espada. Vamos a enseñarle a este fulano cómo van las vueltas. Iba a acabar, como decimos, hasta con el nido de la perra, ¿cierto? Pero bueno, una mujer entendida llamada Abigail tomó provisión, entró por un desecho, por un atajo, salió al encuentro y le dijo, por favor te ruego escuches a tu sierva. Yo no estaba cuando llegaron los personajes aquellos, pero mira, te he traído esto. No tomes venganza por tu propia mano. Entonces, bueno, David la bendijo y le dijo, bendito sea tu razonamiento, que ha hecho guardar mi mano de la venganza. Así que Dios me ha librado hoy de ejecutar venganza bajo mi propia mano, por medio de su vida. Y va entonces, ¿quién es el que determina el veredicto? El juez, ¿cierto? Siempre va a ser el juez. En un juicio está el fiscal, está el abogado y está el acusado. Está el jurado y está el juez. Pero ¿quién es el que determina el destino del acusado? El juez.
El juez dice, bueno, va para allí, va para aquí. Pues vamos a ver qué dijo el juez. Primera de Samuel 25:37. Y vamos a ver de quién tenía razón, David o Nabal. Primera Samuel 5:3. 25:37. Ah. 25:37, ¿cómo dice? Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. 25:37. 37. Sí. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. 38. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Mire lo que dijo el juez. ¿Quién tenía la razón? ¿Sí? ¿Qué era lo justo? Que Nabal lo hubiera ayudado. ¿Por qué? Porque David sencillamente estaba protegiendo su vida. Porque Saúl sin causa lo quería matar. El hecho de que David estuviera de alguna manera como aislado del sistema de gobierno no era por cosa mala. Era porque su Señor mismo quería matarlo sin causa. Así que Dios dijo, bueno, aquí la justicia, es justo que Nabal hubiese ayudado a David, así que este hombre fue perverso porque no correspondió a la protección que le estaba dando David, y bueno, Dios lo hirió y le quitó la vida. Ahora, ¿quién se quedó con la viuda? David. Ah. ¿Y quién se quedó con las ovejas y la plata? Esposo de la viuda, entonces. Ese es el punto, o sea, demos lugar a la venganza del Señor. Amén, gloria a Dios. Si David se hubiera puesto a ir a matar por allá, hubiera matado gente que no tenía que ver con eso, porque a última la decisión fue de Nabal. Él hubiera matado, porque eso es lo que iba a hacer, dice la Biblia, iba a matar a todo el mundo, porque él le dice a Abigail, si no hubieras venido, vive Jehová, que a ninguno hubiera dejado con vida. Por una mala decisión de alguien. Por una mala decisión de este personaje. Entonces, a última habría cometido una injusticia también, porque pues los otros tampoco tenían nada que ver. Estaba Abigail, que era una mujer inteligente, ¿sí? Ahora, Dios lo guarda de tal injusticia y le muestra a David, tranquilo, que déme pie a mi venganza. ¿Y qué es la forma que usa Dios? Pues quita a Nabal, le entrega a la viuda y le entrega las riquezas de la viuda, ¿sí? Sencillamente. Así nada más. Por eso es importante uno dar pie a que el Señor obre en la vida de uno, lo defienda a uno. ¿Sí me entiende? No respondamos con golpes, respondamos con piedras. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios dice la palabra del Señor, de los impíos saldrá la impiedad. Nosotros estemos tranquilos. Por eso la Biblia nos llama a nosotros ovejas. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque dentro del reino animal, el animal indefenso que existe es la oveja. ¿No ven? ¿Cierto? Su visión no es muy buena, ella no tiene cachos, ella no muerde, ella no aruña, ella no hace nada. O sea, es un animal que está totalmente indefenso y depende totalmente de su pastor. Es más, una oveja sola rápido se muere. Hace días vi una foto de una ovejita que estaba perdida y la encontraron y estaba súper pesadísima de lana. O sea, ese animalito estaba que moría, porque claro, a ella les crece la lana y la lana y la lana y se vuelven una bola de lana, y eso se vuelve para ellos en un martirio andar con tanta lana. Aparte de que se enredan y pues, los pastores también la esquilan, les cortan la lana, ¿sí? En primavera, creo yo, sí, que empieza el calorcito y en invierno pasan con la lana y así. Entonces son animales que dependen mucho de un pastor. Amén. ¿Sí? Así que la Biblia nos llama ovejas por eso. Mire, ese animalito uno lo ve y uno dice, hombre, ese animalito que, es más, es hasta manso. Uno toca una oveja y ellas no corren ni nada, ni es arisco. y habla de Cristo, cuando habla de Cristo mismo, por eso dice, estos días veía un video con Viviana y
motilando una ovejita, así, esquilándola. Y eso la voltean con las patas para arriba, ya se dejan así, la voltean y por donde las volteen se dejan, ¿sí? Y les van cortando. O sea, son un animal muy dócil. Y claro, le voltean las patas para arriba, quietica. Le voltean para abajo, quietica. Por donde la volteen, quietica. Cuando la están esquilando. Y ahí, viendo yo ese video, entendí mejor el texto de Isaías 53, ¿cierto? Como oveja delante de sus trasquiladuras enmudeció. Es decir, la oveja, cuando la están esquilando, ella no ni llora ni nada, sino que es quieta, ella lo que hagan con ella. Así Cristo lo quisieran con él. Le dieron con látigos, lo escupieron, dice la palabra. Todo eso y lo quisieran con él, ¿sí? ¿Por qué? La Biblia dice que porque él abandonaba su causa en aquel que juzga todas las cosas. Eso fue lo que hizo Cristo. O sea, él no peleó con nadie, él no dijo, no, esto hay que hacer una revolución, Pedro, Juan, agarren que vamos a agarrar a Pilato y lo vamos a amarrar y nos vamos a quedar con esto. No. Él entregó su causa a aquel que juzga con justicia todas las cosas. ¿Sí? Ahora, esa sujeción y ese sometimiento que le dio, un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, por lo cual fue exaltado hacia lo más alto, heredando un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esto es lo que hace el uno darle paso a la justicia del Señor. Entonces ese es el énfasis de lo que nos quiere dar a entender la palabra con esto con lo que dice David. Bueno, juzgue Jehová entre tú y yo, véngueme de tu mano, pero yo no me levantaré contra ti, porque como dice entonces el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Ahora, en Mateo 7:12, la Biblia nos habla de una ley, ¿cierto? Esta ley dice que todo lo que hagamos, sí, Mateo 7:2. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es una ley importante. Todas las cosas que queremos que hagan con nosotros, hagámoslas con los demás, es lo que dice la Biblia. Muchas veces nosotros los seres humanos nos pasamos la vida quejándonos porque hacen esto con nosotros. Pero lo que la Biblia dice es que lo que hagamos con los demás, eso es lo que harán con nosotros. ¿Sí? Y me acuerdo algo que me daba a mí risa porque Samuel a veces en medio de sus rabietas, ¿cierto? A veces se enojaba conmigo y me decía, ¿sabe qué? Lo que hicieres con tus padres lo pagarás con tus hijos, me decía Samuel. Yo una vez le dije, Samuel, decime una cosa, ¿usted cree que yo me estoy comportando mal con usted? Y me dijo una vez así todo enojado, sí. Y yo le dije, ahí lo está pagando lo que hizo con sus padres. Entonces, es la vida, ¿no? Es la vida. Lo que Cristo dijo es, lo que ustedes hagan con los demás, pues sencillamente eso van a hacer con ustedes, es una ley. Así que muchas veces uno se queja porque me tratan así, porque me dicen así, pero tal vez uno ha hecho o tratado así, ¿cierto? Tal vez, o sea, es una cuestión que se puede sopesar o que se puede tener en balanza, y que la vida es un concepto de que es justo, o sea, en la vida hay una justicia, ¿no? Y esa justicia pues alcanza a todos. De allí donde es importante ampararnos bajo la misericordia y el favor divino, porque hay algo en Dios que se llama perdón. Y por eso es que Dios nos da tiempo. Mire, Dios emite juicio, pero hay un lapso de tiempo entre la emisión del juicio y la ejecución de este. Y en ese tiempo lo que Dios busca es arrepentimiento. Entonces, las acciones siempre van a ser vistas por Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, tanto las nuestras como la de los demás. Que nosotros no debemos obrar como obra el malo. ¿Por qué? Porque la justicia es para todos y nos va a alcanzar. Bueno, David mismo sufrió esto.
David sufrió esto porque recordemos la experiencia de David, que llegado el tiempo en que los reyes salen a la batalla, pues estaba en la terraza, ¿cierto? Mirando para donde tal vez no debía mirar, y vio a una mujer bañándose, y pues mandó a preguntar quién era, y bueno, le mandaron el dato, no, es una mujer casada, ¿sí? Es de Urías Eteo. Bueno, con todo eso mandó por ella. De hecho es complicado, y he escuchado una frase en cierta ocasión, algo muy cierto. Por eso la grandeza y la altura es peligrosa. Porque ese alguien decía, el momento más grande de David fue donde estuvo más abajo, que fue arrodillado sacando las piedras de un arroyo para matar a Goliat. Claro, los arroyos normalmente corren por una cuenca, un punto bajo, y para tomar las piedras tuvo que agacharse. El día más glorioso de su vida fue el día en que estaba más humillado, y el peor día de su vida fue el que estaba más alto, estando en Jerusalén, que es un monte, estando en la terraza de su casa, vio para donde no tenía que ver. Son los contrastes de la vida, ¿no? Por eso la Biblia nos manda también a humillarnos. Entre más humillados estemos, vamos a ser más prevenidos de muchos males. Pues bueno, David allí tomó lo que no era suyo. Y bueno, ya sabemos la historia. Trajo a Urías y le dijo, Urías, vaya, descanse. Y a mí me parece muy tremendo esa posición de Urías. O sea, su concepto es impresionante porque él dice, hombre, las tropas están en tiendas. Es más, el arca de Jehová está en tiendas. Y yo voy a ir a mi casa a dormir con mi esposa cuando los soldados están en combate. No, o sea, me quedo acá parado, ¿sí? O sea, ya que las tropas hubieran venido, ya que hubiera habido una victoria, ¿cierto? Que todo el mundo estuviera relajado, sí. Pero Urías decía, no, es que estamos en combates, que todos están peleando atrás, yo me voy a relajar. No. Tremenda esa posición, tremenda. Y bueno, pues David, viendo la firmeza del corazón de este hombre, pues le dio unos traguitos a ver si así de pronto y tampoco. Pues no hay otra opción de que mandarle la notica a Joás que lo pusiera al frente y lo dejaran solo. Cayó, pero Dios todo lo ve, ¿sí? Y dice la Biblia, y esto fue desagradable a los ojos del Señor. Así que tiempo después, mire que pasó tiempo, mire que es que Dios que busca. O sea, Dios pudo hablarle el mismo día. David, ¿usted por qué hizo eso? Pero Dios busca ese arrepentimiento. Mire, pasó un tiempo largo porque ya había nacido el niño y todo. ¿Sí? Porque claro, ya había quedado en embarazo y ahí fue donde David pues gestionó todo este asunto porque ya le mandó el datico a David. Salió positivo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Pasó un tiempo porque el niño estaba, pues ya había nacido, por lo menos, no sabemos qué edad tendría, pero ya el niño ya estaba allí, o sea que por lo menos un año pasó, ¿cierto? Por lo menos. Y tal vez Dios buscó arrepentimiento en ese año y no lo encontró. Y viene entonces Natán y le dice pues lo de la ovejita, alguien tenía una ovejita única y el otro llegó que teniendo mucha le mató la ovejita para darle al otro, pues que muera, dijo David, que pague 4 veces. Bueno, pues esa persona es usted, David. Dios te ha dado esto, aquello y lo otro, y te ha dado casas, te dio la casa de tu Señor, te libró de la mano de Saúl, te ha dado mujeres, te ha dado lo que... Y si te faltaba, él no tiene problema en darle más. ¿Por qué no tuviste temor de Dios tomando la mujer de Urías Eteo y matándolo con la espada de los hijos de Amón? ¿Cierto? Ahora, ¿qué dice el verso 7 del capítulo 12, segundo de Samuel? Sí, vamos a leer del... 12:7. Vamos a leer del 7 al 12, que es lo que el Señor le dice por medio del profeta a David. Segunda de Samuel 12:7 hasta el 12. Dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Amén. Entonces, miremos que la justicia de Dios es para todos. Porque es que a veces nosotros creemos que la justicia de Dios no nos va a tocar a nosotros porque somos cristianos, pero al malo sí. No, lo que dice Pablo es que el que hiciera injusticia, pues recibirá el pago de tal injusticia, porque para Dios no hay acepción de personas. Es decir, Dios es justo y su justicia se imparte a todos. No solamente, el Señor no solamente quiere que tengamos en cuenta que no debemos comportarnos como el malo ni procurar defendernos del malo, porque Él juzga la causa nuestra, sino que Él también está viendo nuestro comportamiento y también nos va a juzgar a nosotros si nosotros no tenemos temor de Dios, si nos levantamos contra alguien, porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Qué fue lo que sufrió David? David de pronto no dimensionó lo que estaba ocurriendo y el Señor mismo dice: yo haré. ¿Quién lo hizo? Dios. Yo haré levantar la espada de tu propia casa. Bueno, usted se acostó con esta mujer en secreto y todo lo hizo en secreto. Yo voy a hacer que a la luz del día tu prójimo duerma con tus mujeres, ¿sí? Entonces, mire cómo la justicia de Dios nos alcanza a todos, siendo un hombre, pues, muy estimado por el Señor. Pero la justicia no puede ser evadida, no podemos escapar de ella. Así que tanto a la hora de uno obrar como a la hora de cómo obren contra uno debe tener en cuenta que Dios lo está viendo todo y que Él va a juzgar todas las cosas. Eso nos da a nosotros un temor para comportarnos. Hay gente que no tiene ese temor de Dios y hay gente que ha muerto por ese mismo detalle. O hay gente que se levanta contra otro de una manera violenta. Pero cuando esa persona entrega el juicio al Señor, es que esa palabra tiene un peso tan tremendo. O sea, cuando alguien dice: juzgue Dios entre usted y mí, pues usted y yo, ¿cierto? Como se diga mejor. Ahora, juzgue Dios entre usted y yo. Cuando alguien dice eso, esa mera palabra genera temor. Amén. Temor, porque, hombre, uno dice: bueno, juzgue Dios, ahora Dios se pone y juzga porque Él es juez. O sea, es que decirlo no es malo, no, porque Dios es el juez de todos. Y lo que uno está diciendo cuando dice eso es: yo no voy acá a intervenir, o sea, yo no voy a hacer nada, yo no voy a levantar piedras, yo no voy a levantar mi mano. Juzgue el Señor entre nosotros dos. Y el Señor va a juzgar y seguro que el que sea culpable va a sufrir el castigo. Amén. Entonces, a mí una vez me decía un hermano que estaba muy ofendido porque una hermana que se había hablado mal de él, y él le decía: hermano, voy a reunir a esa hermana con el pastor y le voy a decir: hermana, que el que esté diciendo mentiras, Dios lo mate en este momento. Yo, hermano, tranquilo, porque cálmate. Pero eso de entregar el juicio al Señor es impresionante. Muchas veces uno ha visto cómo después de entregar el juicio al Señor pasa algo, muere esta persona o queda sin nada. Y uno dice: wow, o sea, Dios ejecutó juicio y determinó quién era el culpable. Porque ante los ojos del Señor nada puede quedar oculto. Él lo ve todo. Y Él es el que administra justicia. Él no necesita ni siquiera un abogado que le diga: vea, es que esto, o un fiscal que le diga es que lo malo es. Él lo ve todo. Amén. ¿Sí? Él lo ve todo y Él determina. Dice: usted es culpable, usted no. Usted es inocente. Fue lo que hizo David. Señor, juzgue usted entre Saúl y yo. Yo no le he hecho nada malo. Y él procura matarme. Dios juzgó. Saúl murió. David terminó siendo rey. Entonces, eso es importante. O sea, no nos debemos arrastrar a veces por la presión, porque es que la maldad ejerce una presión. ¿Cuál es la presión que ejerce la maldad? Que respondamos con maldad. ¿Sí? O sea, cuando a uno lo odian y lo odian y lo odian, ¿qué es lo que busca eso? Que uno responda con odio. Pero la Biblia dice: no seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Y cómo vence uno con el bien? Pues uno estando quieto. La Biblia dice de estar quieto y ve la salvación.
sea, hay que contextualizar las cosas, porque a veces ponemos estar quieto donde no hay que estar quieto. No sé por qué no trabaja, no, es que la Biblia dice, hermano, estad quietos. ¿Cómo así, hermano? O sea, no sale a trabajar que porque está quieto y que el Señor le va a mandar a la casa, no. O sea, cuando la Biblia nos manda a estar quietos es en base a la justicia, es decir, si me están agraviando, si me están vulnerando, lo que la Biblia me dice, hombre, no tome por su mano la justicia. No es que te vas a ir contra el otro a golpes o le vas a pagar con el mismo mal. Entonces te odia, entonces tú también vas a ver cómo le pasa algo malo a él. O a veces sencillamente maldecimos, ojalá le pasara esto, ojalá aquello. Todo eso es un responder violento y en la maldad, porque es que en la maldición también hay un juicio. O sea, cuando yo maldigo, yo tomé la posición de juez. Ojalá ya emití el juicio. Quité a Dios del medio. Pero cuando yo digo no, juzgue el Señor entre nosotros dos, juzgue el Señor entre este asunto, yo no voy a hacer nada. Señor, tú eres el juez de toda la tierra, tú eres justo. ¡Ay, esas cosas son tremendas! Eso sí, cuando uno vaya a decirle eso al Señor, que uno tenga al menos una conciencia clara de que uno no ha hecho, que uno es el que la ha embarrado, ¿no? Porque uno dice, Señor, juzgue usted, y uno con el pecado encima, pues también le va a caer a uno. ¿Sí? Porque para Dios no hay acepción de personas. Eso sí es tremendo, o sea, es importante uno ampararse bajo la sangre de Cristo primero, que el Señor perdone nuestras acciones, que el Señor nos permita ver nuestras injusticias y que si la hemos cometido, pues mira cómo la resolvemos. Pero hay casos en que no hemos hecho nada y nos persiguen y nos quieren hacer el daño y nos quieren, ¿cierto? Entonces, allí el Señor juzga, o a veces, digamos, hay quien nos debe cantidad de dinero y vamos tiempo o años tras págueme o deme la plata que es mía, que yo me la gané, y no, pues bueno, se lleva a juicio, Señor, juzgue usted entre nosotros. Pero pues yo no voy o sea, de los impíos saldrá la impiedad, no, entonces mire a ver cómo, no, o sea, es más, bueno, gracias a Dios por los tribunales que hay en la tierra, pero a veces son tan poco efectivos, ¿sí? Y tan injustos. Entonces, a veces es mejor ir directamente a la fuente. Hombre, tenemos entrada, si hubiera que no tuviéramos entrada, ¿cierto? Para uno ir a un tribunal, ¿qué problema? Si usted va a ir a una corte superior, ¿qué problema? Y la Biblia dice que mediante la sangre de Cristo tenemos entrada al trono de la gracia, al tribunal supremo. Ahí no vale Corte Suprema de Justicia, ahí no vale Corte Penal Internacional, no. Sobre todas esas está el trono del Señor y puedo entrar en cualquier momento, basta postrarme, Señor, vengo delante de tu trono por medio de la sangre de Jesucristo y vengo a poner mi causa, Señor, mire, llevo tiempo, están siendo injustos, Señor, juzga tú entre nosotros dos, ya, listo, el Señor toma el juicio y mira a ver quién es el malo. Por eso digo, es importante uno, claro, que realmente uno está en la posición de justicia, porque ¿qué va a poner uno a poner quejas estando uno con el pecado encima? ¿Me hago entender? Claro, lo que hay que pedir es perdón. Bueno, vamos a terminar con Gálatas 6:9. Hombre, y asuntos se resuelven fácilmente así. ¿Sí ves? Sino que es que uno a veces se pone a complicarse la vida, ¿cierto? Amén. Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, mire. No nos cansemos de hacer el bien. Allí lo que hablamos, no seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué la palabra nos aconseja que no nos cansemos? Porque es que el mal genera presión y esa presión tiende a cansarnos. O sea, ¿cansarnos de qué? De uno hacer lo bueno siempre y que otro haga lo malo contra uno. ¿Cierto? Que uno se comporte bien y que el otro no. Que uno haga las cosas bien para el jefe, pero el jefe a toda hora viendo cómo lo explota uno. ¿Sí? Que uno trate de hacer las cosas bien para otro, pero que ese otro está viendo cómo se queda con el último peso que uno tiene. Eso es el mundo, ¿cierto? Entonces, y eso genera un cansancio y a veces viene la tentación y viene el mal a decirle a uno al oído, no, pero usted ¿para qué sigue entonces haciendo eso? Él no valora su trabajo, no haga las cosas bien. ¿Sí? Él no valora esto, haga usted esto también. El mal viene a tentar, pero lo que dice la Biblia es no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo van a cosechar. Si no desmayan, es decir, están siendo explotados por el jefe, no importa, haga las cosas bien, porque a su debido tiempo van a cosechar. Juzga el Señor entre ambas causas.
En fin, que es que yo trato de hacer las cosas bien aquí, pero X persona viene siempre a hacerme la guerra. No seáis vencidos por el mal, sino vence con el bien el mal. Sigue haciendo las cosas bien como para Cristo mismo y el Señor juzgue entre la causa suya y la de la otra persona. El Señor va a juzgar. Amén. Pero no seáis vencidos por el mal. Por último, vemos entonces el ejemplo de José, un hombre que no se dejó cansar, no se dejó vencer por el mal, no se cansó de hacer el bien, ¿cierto? Y a su debido tiempo cosechó. Fue llevado a prisión. Yo siempre me he preguntado algo, pero hoy me doy cuenta por qué la Biblia sencillamente a la Biblia no le importa eso. Yo me hacía una pregunta, ¿cuál sería la situación o la actitud de José cuando salió de prisión al gobierno con la mujer de Potifar? Nosotros podíamos pensar, no, yo la mando a encanar. Me hizo pagar cárcel injustamente. ¿Sí? Otro más, claro, otro día no, pues hasta la manda a matar. Pero lo que la Biblia dice es de los impíos saldrá la impiedad. Y lo que... No, o sea, la Biblia no menciona eso porque no es de importancia, ¿sí? Es decir, ellos obraron impíamente, sus hermanos, la mujer de Potifar, pero José no fue vencido por el mal. Amén. Él siempre entregó su causa a aquel que juzga con justicia. Así que la mujer de Potifar, no sé qué de la vida de ella, no me interesa, pues hizo su maldad, Dios la va a juzgar. ¿Sí? Dios ya juzgó mi causa y fui hallado inocente, porque lo sacó de la cárcel al gobierno. Pero no se dejó vencer. Miren, esta semana que estaba ya en el Rapipago, estaba haciendo la cola para pagar, y la señora que estaba atendiendo tuvo una leve discusión con el que estaba delante de la fila mía, otra señora. Discutieron ahí, porque esta dijo buenos días y esta no, yo soy una maleducada, entonces ya está el tropel. Yo fui el chivo expiatorio porque yo estaba atrás y cuando la señora de huella me dijo que no había sistema, yo pues qué más hacía, pejime. Pero me fui pensativo, yo más que no hubiera sistema, ya estaba enojada y la agarró conmigo. Yo le dije, bueno, está bien, muchas gracias, y me fui para otro lugar, ¿cierto? Lo cierto es que yo meditaba dentro de mí y decía, hombre, esta persona es una persona que hace lo que hace sencillamente por el peso que se gana, porque no ama lo que hace. Cuando uno ama lo que hace, uno lo hace bien. Entonces, por eso está todo el tiempo ahí estresada, todo el tiempo ahí bajo presión, haciendo las cosas a media marcha, y no las hace bien, y es un problema para ella y es un problema para el cliente que usa el servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está contextualizada en su vida, no hace las cosas bien, se deja vencer por el mal, se deja vencer por la presión, por el estrés, Bueno, José no se dejó vencer, hombre, fue vendido como siervo, siendo libre. Tal vez nosotros no dimensionamos eso porque no estamos en ese sistema cultural, pero el siervo... Nosotros decimos, no, la esclavitud sigue. Hombre, hay diferencias, porque es que un esclavo no le daban una moneda. Un esclavo lo hacían trabajar y si le tocaba toda la noche, sin una moneda. A un esclavo le podían vender la mujer y los hijos y no podría decir nada. O sea, sí hay muchas diferencias. José fue un siervo, un esclavo, siendo hombre libre. No renegó, no se llenó de amargura, no se llenó de tristeza. Aparte de eso, por no seguirle pues los alborotos a la mujer del jefe, resultó en prisión. Y en prisión pudo haberse amargado la vida, ¿no? Pues mira, y maldecir, es que vea... No, dice la Biblia que el Señor estaba con él y lo pusieron inclusive a cuidar los presos, porque hacía las cosas bien, o sea, donde iba, en prisión, pero de buena gana. No lo vemos relegando contra el copero, pero ya en la buena idea se olvidó, hecho al olvido. Pero ahí estaba, haciendo las cosas bien. Y todo eso lo estaba viendo el Señor. Amén. Hasta que lo sacó de allá y lo puso en un lugar de honra. Entonces eso es importante, ¿sí? Uno no dejarse vencer por el mal. De que hay presión en el trabajo, la hay, pero pues tenemos al Señor. Amén. Que este me trata mal y me grita y me alza la voz. Bueno, yo no puedo alzarle la voz tampoco porque me voy a poner en la misma... Porque en el alzar la voz viene ya la grosería, viene ya sí, a veces que uno se le sube el ánimo y termina tratando mal a otro ser humano y a veces uno tiene que también, ¿sí? La ira se enseñorea. Claro, o sea, cuando la ira ya se lo domina a uno, que habrá momentos en que uno tenga que decir las cosas, sí, pero si uno no las puede decir razonablemente, es mejor no decirlas, porque cuando ya uno se deja arrastrar de la ira y del enojo, ya uno termina diciendo lo que no debe decir. Entonces, siempre entregar el juicio al Señor, siempre.
El Señor juzgue entre nosotros dos, el Señor juzgue entre esto y esto. Yo he hecho las cosas de buen ánimo, yo hago las cosas de buena gana, como para Cristo. A mí me tratan mal, el Señor juzgue, ¿sí? Voy a prisión, me vendieron, el Señor juzgue. Pero yo voy a seguir haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque de los impíos saldrá la impiedad. Si yo digo, no, porque es que me metieron a prisión, ahorita el que me encuentre le doy en la cara. Pues de los impíos saldrá la impiedad, ¿cierto? Pero su corazón se mantuvo fuerte. No se cansó de hacer el bien y a su tiempo cosechó. Así que el punto de esto es, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque hay un juez que lo ve todo. Y nada se le pasa, nada. Y Él juzga todas las cosas. Y mientras nosotros hagamos las cosas de buen ánimo, Dios va a juzgar nuestra causa, nos va a sacar adelante. Y los que se levantan contra nosotros, dice la Biblia, no prosperarán. ¿Sí? Tenemos un juez que nos defiende, no nos desesperemos, sino que hagamos el bien. Démosles gracias al Señor en esta mañana por su palabra.